Es un coche pequeño, relativamente económico, eléctrico y por fin europeo. El Fiat Panda se ha hecho mucho más grande y por eso se llama Fiat Grande Panda. Pero es que sigue siendo muy compacto, solo 3,99 metros y aún así han hecho un coche que es muy espacioso por dentro. El mío no es un vídeo patrocinado como todos esos que has visto, el mío es el vídeo de mi propio coche. Me he comprado el Fiat Grande Panda y llevo más de 2.500 kilómetros con él. Y te voy a contar todo lo bueno, todo lo malo y todo lo que tienes que conocer de este coche. Lo vamos a ver en profundidad ahora mismo. Vamos a empezar como siempre por el diseño estético. Me vais a escuchar muchas veces, yo lo siento y os explicaré por qué, pero me vais a escuchar muchas veces hablar de esas dimensiones porque es algo muy importante. Como veis, diseño neorretro total, esa iluminación pixel LED, pero esa es la iluminación diurna. Estos píxeles hacen la iluminación diurna y también hacen las funciones de la intermitencia, pero justo debajo tenemos iluminación clásica convencional en un segundo módulo, aunque está montado en el mismo faro. Y como veis se continúa con ese de cuadrados a lo largo de toda la falsa parrilla totalmente cerrada, como es obvio. Y además tenemos el logotipo de Fiat, que podemos pulsarlo y sacar de aquí, que esto es un inventazo por parte de Fiat, un cargador, un cable integrado cargar a 7,4. Este cable mide 4 metros y pico, así que no vas a tener ningún tipo de problema. Y mirad qué bien se enrolla luego siempre. Yo lo suelo utilizar, además aquí tenemos también el bloqueo, tenemos también la carga programada si la queremos utilizar. Ningún tipo de problema. Y va con el cierre centralizado, así que si el coche está cerrado no se puede utilizar. Como vais a ver, por todo el coche tenemos un montón de detalles de diseño, estas 4 líneas que evocan el recuerdo del modelo clásico de los años 80. Ya veis que tenemos una línea de capó muy recta, con formas muy rectangulares, muy musculosas, en fin, es un coche que tiene mucho cuerpo y que realmente pues parece más de lo que es. Todo el patrón de cuadrados lo tenemos también en la parte baja, donde sí que hay una parrilla en la que entra aire, tanto en la baja como en la media, para la refrigeración de la batería, de la que ahora os voy a estar hablando. Aquí tenéis otra vez el mismo patrón de las 4 líneas evocando al modelo del pasado. Llantas de 17 pulgadas, una llanta singular, la verdad, bastante llamativa, con ese carenado tan fuerte, evidentemente para cuidar un poquito la aerodinámica. Por cierto, son 205,50 en la parte delantera. Podéis ver que en el lateral tenemos en la misma chapa todo el logotipo de Panda. En este caso estamos en la configuración La Prima, el acabado más alto de gama, versión de lanzamiento. Los espejos retrovisores en color negro, las barras de techo en la parte alta. Como veis, por cierto, quiero que veáis cómo está un poco cuidado a nivel aerodinámico, un nervio aquí, otro aquí, una canalización de aire en la parte superior y la otra. Pero vamos, este coche aerodinámico no tiene absolutamente nada. Tenemos las manetas clásicas, pero eso sí, en negro brillante, igual que el pilar B, igual que el final de las ventanillas, donde por cierto tenemos otro patrón curioso, en el que podemos ver las 4 líneas o el logotipo de Fiat, según, buenas tardes, según cómo nos pongamos. En la parte trasera izquierda tenemos la toma de conexión, las dos tapadas, la de carga en corriente alterna y la de carga en corriente continua, y aquí el típico panel de iluminación que parpadea en verde si está cargando, se pone rojo cuando se bloquea, tal, todo este tipo de cuestiones. Volvemos a tener aquí el logotipo este de Fiat clásico y como veis tenemos unos grandes pasos de rueda en color negro, en plástico, la parte baja de la carrocería también exactamente con el mismo, digamos, acabado, y en la parte trasera vais a ver que tenemos un pequeño aleroncito de color negro brillante, la luna con muy poquita inclinación para aprovechar esas formas rectas y que el coche sea más espacioso, y el portón muy recto, el cristal muy cortito, formas muy musculosas también atrás con un paragolpes muy voluminoso, y podéis ver que tenemos de nuevo estas luces LED tipo pixel que además hacen un efecto como si fuera un hielo, una cosa muy curiosa, la verdad, un patrón francamente muy bonito. Volvemos a tener las 4 rayas que decíamos antes, lo tenemos por todos lados. Aquí una moldura negro brillante, allí la inscripción de Panda, en la parte baja un falso protector de aluminio que en realidad es plástico. Y como veis es un coche con unas formas bastante gorditas, bastante robustas, un coche francamente cuidado a nivel estético. No voy a decir bonito porque habrá quien le guste y habrá quien no le guste, pero el coche está muy cuidado a nivel estético, y la verdad es que bajo mi punto de vista es uno de los coches más mimados en el aspecto puramente estético
de lo que hay dentro de esta categoría de coches tan pequeños. Insisto, 3,99 metros de largo. Y ahora vamos a acceder a las plazas delanteras. Vais a empezar viendo que las puertas tienen unos acabados muy sencillos. Esto es plástico y punto. El coche tiene realmente muy pocos kilómetros y ya veis cómo coge esto porquería. De hecho tiene un mes, pero esto sí que es una pieza textil con un poquitito de mullido, pero todo lo demás es plástico de color azul, por cierto, plásticos reciclados, con la inserción esta de Fiat, así muy simpático, muy chulo, muy cuidado el diseño, pero las calidades pues son las que son plásticos sencillos. Aquí tenemos negro piano, que esto justo donde ponemos la mano pues es una pieza que muy probablemente se desgastará. Aquí volvemos a tener algo de Fiat. Los asientos quiero que los veáis porque la verdad que los asientos son muy agradables, todo textil en la parte principal y luego en la parte alta sí que tenemos como un cuero sintético en una única pieza, con una buena sujeción lateral para un coche sobre todo que es de uso urbano, con una firmeza en la parte lumbar bastante correcta, con este patrón de formas que se nota en el culete y la verdad es que da una sensación perianal bastante agradable. Es broma, ¿eh? No se nota absolutamente nada, simplemente tiene esa forma y ya está. Vamos a profundizar un poco. Ay. En el interior me pasa exactamente lo mismo. El coche me gusta mucho cómo está trabajado. Acabado la prima, ojo, tenemos un volante más bien un poquito vertical y achatado por los polos como el planeta Tierra. Achatado muy poquito, ¿eh? Como veis, lo tenemos como partido a la mitad con esta costura y en dos colores. Color negro y todo el mismo color que tenemos en el resto de... Madre mía, qué calor hace. Ahí podéis ver que pone 29 grados, pero yo creo que es más, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, el volante de 2 radios me encanta cómo está configurado, me encanta que es más bien grueso, el tacto de la piel sintética es muy bueno, la forma que tiene para el agarre es muy buena también, muy minimalista esta pieza central con el Fiat en color blanco chulísimo y otra vez las 4 rayas. Tenemos solo 2 brazos con pocos botones, pero con todas las funciones recogidas aquí para el sistema multimedia, para el control el control de crucero, para todas las funciones del cuadro de instrumentos que son muy, pero que muy pocas. Bueno, de hecho quiero que lo veáis, ya que es mi coche y lo conozco en profundidad. Aquí simplemente regularíamos los asistentes a la conducción, los que queremos que funcionen y los que no, y aquí los ajustes del usuario como, por ejemplo, las unidades en las que queremos que nos muestre la información. Y sobre esto hay que hablar largo y tendido porque aquí veréis que marca kilómetros o kilovatios hora a los 100 kilómetros. Es una unidad de consumo, ya lo sabéis, del consumo energético. Y ahora vais a ver que aquí, aunque pongamos la pantalla principal o pongamos la siguiente habréis visto perfectamente que en ningún momento sale el consumo del coche. Esto es uno de los temas importantes, pero vamos a seguir. Bien, visto eso, una de las cosas más apreciables de este coche es precisamente la sencillez de uso. Tenemos el porcentaje de batería restante, la autonomía restante, el lector de señales, la velocidad a la que circulamos, el modo de conducción, digamos, o sea, la palanca selectora de modo de conducción. Tenemos aquí si está descargándose la batería o cargándose por acelerar o decelerar, la temperatura exterior, en fin, 4 cosas y punto. Pero es que aquí, en la pantalla de la multimedia, tenemos exactamente lo mismo, simplicidad a tope. El menú principal con las 4 cosas que hay del coche, el acceso a la radio, el acceso al teléfono, el acceso al navegador GPS, que por cierto, bastante bueno el navegador GPS, tengo que decir, o los 4 ajustes tontos del coche. No hay nada más. Un coche muy sencillo, pero muy funcional y muy bien. Tanto el cuadro de instrumentos como la pantalla multimedia, la verdad es que se ven francamente bien y vosotros estáis viendo reflejos, pero yo os aseguro que no veo todos esos reflejos que vosotros veis. Luego, material que tenemos en la parte alta, el mismo plástico duro de las puertas, aquí otro plástico duro pero en una textura como si fuera granito, algo parecido a eso, bueno, es difícil enseñaroslo. Aquí plástico negro duro, en fin, todo es plástico duro. Las salidas de ventilación son perfectamente cuadradas y con el bordecito en un amarillo brillante y veáis que tanto el cuadro de instrumentos como el sistema multimedia están encajados de todo el módulo, como veis, circular, bueno, como circular. Y aquí tenemos clásico
la pista que tiene la propia Fiat, la pista de pruebas que tiene en la azotea de su fábrica. Y esto es un recuerdo del Panda clásico en el que efectivamente está inspirado. De nuevo, salidas de ventilación muy sencillas, pero con el detalle del color de acento. Aquí tenemos las luces de emergencia, cierre centralizado, cuadro del climatizador, perfectamente todo táctil con botones, muy sencillito, muy bien, muy limpio, y la verdad es que todas las teclas funcionan honestamente bien. Y aquí tenemos todo el módulo de la toma de 12 voltios, una toma USB de carga rápida, las dos son USB tipo C, para desconectar los avisos acústicos del lector de señales, para desactivar el mantenimiento en carril. Y abajo, que volvemos a tener exactamente lo mismo, todo este óvalo en amarillo, pues ya veis que tenemos una pieza de negro piano que efectivamente la he dejado tal cual está, porque es que así es como la vas a tener. Coge polvo, coge huellas y se irá arañando con el tiempo. Eso es lo malo que tienen este tipo de piezas. Tenemos aquí para dejar, pues yo que sé, a lo mejor la llave del garaje o a lo mejor monedas, lo que sea. Tenemos carga inalámbrica para teléfonos móviles, el freno automático, y aquí tenemos el selector de marcha, que por cierto tiene pues ir para adelante, neutro, ir para atrás, parking, y este modo se llama modo confort. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que hace es el tonto, la verdad, no hace otra cosa, porque lo único que hace es que el coche acelere con menos fuerza y retenga con menos fuerza, es decir, es como una especie de modo eco, pero mal. Yo no lo uso absolutamente nunca porque no tiene mucho sentido. Aquí tenemos un hueco que me gusta porque es perfectamente modular. Tenemos estas dos piezas que las puedes encajar de una manera o de otra, un poquito más para acá, un poquito más para allá, en función de lo que lleves, y ya os cuento que tal y como las llevo yo, que era así, nos cabe perfectamente una botella grande de agua de las de, no sé si 1,5 litros o 2 litros, pero una aquí y otra aquí, ¿vale? Así que eso a mí, honestamente, me gusta muchísimo. Ahí veis otra vez el asiento, que la verdad es que a mí me gusta mucho, son cómodos y son chulos, son estéticamente bonitos. Y aquí tenéis la guantera central, que es deslizable para que nos llegue mejor el codo, para que vayamos más cómodos, y se puede abrir. Bueno, yo llevo ahora misma USB, tiene ahí por si metieras algo con cable, para que pase el cable sin ningún tipo de problema. En fin, pues la verdad es que francamente muy coquetito, muy... El interior a mí me gusta mucho, y todo este módulo central, por cierto, que hace como si fuera un cilindro, porque estamos hablando del Fiat Panda, Grande Panda en este caso. ¿Qué es esto? Esto está hecho de fibra de bambú, que además lo podéis ver aquí, está hecho de fibra de bambú y está hecho así, de forma cilíndrica, como si fuera una caña de bambú. Aquí veis que tenemos una guanterita donde yo pues llevo una serie de mierdas, como Kleenex y poco más. Y luego tenemos la guantera principal del coche, que aquí está con toda su documentación, etc. Y aquí tenemos una baldita donde podemos dejar cosas, puede dejar el copiloto su móvil, lo que sea. Y aquí yo tengo otro hueco donde dejo las llaves del garaje de casa. En fin, todo está muy bien configurado para ser muy práctico, muy funcional y francamente bien. Este hueco sí que es bastante inservible porque llega muy abajo el límite. Si llegara hasta más arriba, pues quizás se podrían meter cosas, pero bueno, es bastante pequeño este hueco. Ahí está, sin más. Aquí os pido perdón desde ya, pero es que no voy a desmontar la silla de mi hijo, la verdad, porque estoy grabando este vídeo con un mínimo de prisa. Bueno, el acceso es amplio, en fin, el manejo del niño ya os lo digo yo porque lo hago a diario en esa silla. Es cómodo, la verdad, teniendo en cuenta que es un coche de solo 3,99 metros. Y estas plazas traseras, qué calor del infierno que hace fuera, es tremendo. Bueno, y en estas plazas traseras, como veréis, este coche tiene una particularidad, perdón, estoy entre la alergia y el calor, estoy que me va a dar algo. Este coche tiene la particularidad de que es un 5 plazas, es uno de los motivos que a mí me llevó a elegir este coche y no un BYD Dolphin Surf o un Hyundai Inster, que son coches de 4 plazas. ¿Son plazas pequeñas? Sí, por supuesto, pero ya que estamos en el Panda, la verdad es que le podríais preguntar a vosotros mismos en el pasado o a vuestros padres, no sé la edad que tendréis, pero le podríais preguntar cómo se viajaba en el Panda de los años 80, cómo viajaba la gente antaño, y ahora nos quejamos de vicio con el tema del espacio. Quiero decir, en fin, es un 5 plazas y bastante bien. Como veis, tengo, con respecto al asiento de delante, yo mido 1,73 m y este asiento está configurado para mi tamaño, pues tengo unos 5 o 6 dedos hasta el asiento delantero para las rodillas. Para la cabeza tengo otros 5 dedos aproximadamente de alto, y eso sí, esta parte de la carrocería sí que la noto algo cerca de mi cabeza. Evidentemente es un coche estrecho. La espalda la tengo perfectamente ancha y cómoda, el reposacabezas
me queda bien. Delante de mí tengo un revistero convencional clásico y además un huequecito donde se puede dejar el móvil y ahí va cómodo y no tienes que volver a meterlo en el bolsillo y tal. Las calidades de las plazas traseras son exactamente las mismas que las delanteras. Si las delanteras son malas, que es plástico duro y punto, pues aquí exactamente igual, no nos íbamos a encontrar algo mejor, salvo que este módulo de aquí donde está el asidero, bueno, no el asidero, perdón, en fin, la maneta para abrir, sí que no tenemos ese negro piano, sino que hay simplemente el mismo plástico duro. No tenemos asideros en ninguna de las 4 puertas, cosa que a mí me gusta. Es verdad que no es un coche que lo necesite para el acceso, pero a mí personalmente, cuando voy aquí atrás, no sé por qué, me gusta colgarme aquí como si fuera Tarzán, yo qué sé. En fin, tenemos 5 plazas y la plaza central evidentemente es un poquito más estrecha, pero sí que es igual, exactamente igual de cómoda por el mullido. Tenemos anclajes ISOFIX en las 2 plazas laterales, además están escondidos dentro del propio asiento, cosa que, bueno, es un poco raro, pero está bien. Aquí tenemos 2 tomas USB tipo C para los ocupantes de las plazas traseras, la verdad es que francamente muy bien. No tenemos salidas de ventilación que ahora mismo me habrían venido de maravilla, pero es un coche muy pequeño, no necesita unas salidas de ventilación aquí detrás. Entonces es un coche que la verdad que sorprende muchísimo, muchísimo el espacio que da siendo un coche de solo 3,99 metros. Es un coche mucho más pequeño de lo que parece y es un coche que está muy bien aprovechado aquí detrás. De hecho, el asiento delantero deja hueco por debajo y puedo meter los pies y de esa forma pues voy bastante más cómodo metiendo los piececillos ahí detrás. No tenemos el piso totalmente enrasado, cosa que es definitivamente muy curiosa, y es verdad que la consola central con el asiento central se quedan muy juntos, entonces el pasajero de esta plaza central tendría que desplazar los pies hacia los laterales. En cualquier caso, de verdad, un coche que está muy bien aprovechado y es muy práctico y muy funcional. A mí, la verdad es que por dentro me encanta cómo está pensado, cómo está diseñado y cómo está ejecutado en general. Y ahora ya, antes de meternos en lo más importante, vamos a ver el maletero. 361 litros de capacidad, como veis tiene un poco de arena y tengo estas... Joder, macho, hoy no me salen las palabras, perdón. Tengo estas alfombrillas porque me dieron provisionalmente en coche con unas alfombrillas que no eran las suyas, ya he puesto las suyas y ya está. Bueno, 361 litros de capacidad y además un maletero muy aprovechable, con un hueco como con formas muy rectas, y a mí me gusta que esté encajado por debajo de la boca de carga, porque así es verdad que cuando metes bolsas de la compra y demás, pues parece como que se mueven menos, como que las puedes organizar mejor. Bueno, en cualquier caso, tenemos ganchitos aquí y allá, tenemos estos huecos que quizás se podrían aprovechar con algo mejor, ganchitos también aquí en el color de la carrocería, en chapa vista, y tenemos iluminación y bueno, pues absolutamente nada más. Hay un doble fondo, pero este doble fondo no es para abrirlo, acabo de lanzar sin querer. Esto es solo para el gato y todas estas cuestiones de reparar pinchazos. Entonces no está pensado para que se ande abriendo y... No. El maletero la verdad es que tiene una muy buena capacidad y como podéis ver, lamento que esté tan sucio, lo siento, pero en fin, he lavado el coche, el maletero de momento no. Está en 1/3, 2/3, de modo que este lado pues quizá lo podríamos aprovechar si tenemos que llevar algún bulto largo, pero bueno, nada del otro mundo. Lo que sí que me gusta mucho, la verdad, es la bandejita superior, muy rígida. Aquí podemos apoyar algo que otra cosa, de hecho nos damos un cojín para uno de los niños para que pueda ir cómodo y todo fenomenal. Un maletero de muy buena capacidad, insisto, para un coche que solo mide 3,99 metros. Pero ahora, si no me deshidrato, es cuando me voy a montar, os voy a llevar conmigo y os voy a contar toda la salsa auténtica de este coche, porque insisto, llevo con él 2.773 kilómetros, es mi propio coche. Mi vídeo, a diferencia de los demás que has visto, o por lo menos el 90% de los que has visto, no está patrocinado y te voy a contar pues sencillamente toda la verdad buena y mala de un usuario real de este coche. Ahora sí, amigos, esto ya es la parte para los que de verdad les interesa este coche, porque te voy a contar todo sobre él. Bueno, estamos hablando de un coche que, insisto, es un segmento B, pero pequeño. Es un coche que está pensado para la ciudad. Está definitivamente pensado para la ciudad, de principio a fin. Ciudad y un uso interurbano, pero no está pensado para viajar, aunque yo he viajado con él y te recomiendo que mires el vídeo en el que viajo con él. Es un coche, insisto, de 3,99 metros, es un coche que tiene un motor delantero con tracción delantera, etcétera, de 113 caballos de potencia y 122 Nm de par motor máximo. Es un par bueno porque es un coche eléctrico, pero es un par bastante justito siendo un coche eléctrico. Todo esto está alimentado por una batería fabricada por S-Volt,
fabricante conocido, pero no tanto como CATL o como BYD. Y esta batería es una batería LFP, que es una cosa que para mí también no era un requisito imprescindible, pero sí que era algo importante, porque todos sabemos que estas baterías, las baterías LFP frente a las NCM, son baterías que sufren de menos desgaste cuando se suben, cuando se cargan por encima del 80%, sufren menos desgaste cuando se abusa de ellas con la carga rápida, etcétera. Son baterías que a priori deberían dar una vida útil más larga, son baterías que tienen menos riesgo de incendio y todo este tipo de cosas, son más seguras, ¿no? Bueno, yo quería una batería LFP. Y esta batería LFP tiene una capacidad de almacenamiento energético nominal de 44 kilovatios hora. Sin embargo, lo que a ti te deja el coche, la capacidad útil, es de 43,8 kilovatios hora. Y es curioso porque esa diferencia de solo 200 vatios hora es el buffer de seguridad que deja el fabricante. Es decir, ese buffer está pensado precisamente para garantizar la seguridad, la estabilidad de la batería y para reducir la degradación a largo plazo. Es un buffer pero que muy pequeño. Bueno, una curiosidad sin más. El problema de este coche es que con sus solo 3,99 metros de largo es un coche en unas formas totalmente cuadradas. ¿Por qué? Porque el objetivo de este coche era ofrecer la mejor habitabilidad posible. Los Fiat Panda a lo largo de muchos años han destacado por ser coches muy cuadradotes, muy de formas rectas, y así consiguen ofrecer un habitáculo espacioso. Entonces es un coche para ciudad, es un coche económico, siempre ha sido mucho más barato que esto, desde luego, pero bueno, pues es un coche muy práctico, muy funcional y que le puede servir a una familia pequeña, por ejemplo, a una pareja, etcétera, le puede servir realmente para todo, aunque sea un coche limitado en potencia, etcétera. Entonces, el hacer unas formas tan cuadradas al final hace una aerodinámica francamente mala, una aerodinámica muy mala. Tenemos mucha superficie frontal y tenemos unas formas muy rectas que al final, pues eso, juegan en contra de la aerodinámica y el consumo es muy elevado. ¿Y eso qué es lo que hace? Bueno, pues lo que hace es, entre otras cosas, que en autopista tengamos un consumo tan alto que la autonomía real que vamos a hacer va a estar entre los 180 kilómetros reales en autopista y los 220 aproximadamente y dependiendo del clima más que de cualquier otra cosa. Es que estoy en un semáforo, por eso estoy mirando para allá, perdonadme. Entonces, bueno, es un coche que te hace una excelente autonomía en ciudad, te puede hacer 350 kilómetros sin ningún tipo de problema e incluso 390 kilómetros en uso urbano, en uso combinado también hace muy buena autonomía, pero es un coche que en cuanto sale a la autopista el consumo se despunta una barbaridad. ¿Y cuál es el consumo exacto? Pues no lo sé, porque Fiat ha hecho cosas muy extrañas a nivel de software, como por ejemplo que no puedas ver el consumo en tiempo real, ni tampoco el consumo de los parciales, ni en general no ves el consumo. Y esto es definitivamente un error, porque en el mismo manual de instrucciones te salen referencias al consumo en la pantalla, de maneras que luego en la realidad no lo puedes ver. Es decir, el propio manual de uso te dice cómo aparece el consumo en pantalla y luego realmente no aparece. Y como habéis visto antes, podemos configurar las unidades de cómo se te muestra el consumo y luego el consumo no aparece. Entonces, hay cosas de software que son realmente extrañas. Y hay otras cuestiones, por ejemplo, cuando cargas en corriente alterna, en carga lenta, que este coche viene de serie con un sistema que soporta 7,4 kilovatios. Si quieres, puedes pagar el extra de que cargue a 11 kilovatios. Problema, el cargador trasero sí que iría a 11 kilovatios, pero el delantero, que yo lo uso mucho, la verdad, lo uso muchísimo, seguiría yendo a 7,4. Bueno, pues cuando cargas en corriente alterna, tú puedes empezar a cargar y cerrar el coche y no pasa nada, pero cuando luego vuelves al coche, solo con abrir el coche desde la llave, automáticamente se corta la carga, y no es que se pare, sino que se corta, y para volver a seguir, si estás en tu casa no tendrías problema, pero fuera de casa tienes que volver a pasar por la pasarela de pago, etcétera. Es decir, hay cosas a nivel de software que son muy extrañas. Además, tiene claras carencias o limitaciones a nivel de hardware. Esto ya no es software. Por ejemplo, el sistema de refrigeración de la batería es limitado, el compresor es muy limitado. Entonces, cuando tú cargas en corriente continua, la carga rápida de carretera, pues no puedes mantener la climatización del habitáculo, porque automáticamente el sistema de climatización se deriva a la batería. Entonces no puedes quedarte dentro del coche
con el aire acondicionado puesto, porque está usando todo el aire acondicionado para que la batería no se caliente en exceso. Bueno, son claras limitaciones que no te cuentan de normal y que tienes que conocerlas porque obviamente en el uso te condicionan y hacen que, bueno, pues que sea diferente a otros coches y que tenga ciertas carencias. Los 113 caballos de potencia se sienten sobrados en ciudad, se sienten holgados en la autopista, incluso cuando vas con gente dentro, incluso cuando vas cargado de maletas, etcétera. Y de hecho se nota perfectamente que el motor eléctrico está muy modulado por software, es decir, está muy limitado por software. No acelera más rápido porque está limitado por software para no drenar la batería, para no calentar la batería, para no multiplicar el consumo, etcétera. Bueno, y además está limitado en velocidad máxima. ¿A cuánto? A 136 km/h, y es una limitación claramente electrónica. Si pudieras llegar por encima, cosa que legalmente no puedes hacer en España, pero bueno, la batería se consumiría en tiempo récord, porque en este coche ya te digo que a medida que subes la velocidad, el consumo va subiendo de forma exponencial. Ahora bien, yo, por ejemplo, hago un uso comedido y tranquilo de este coche, principalmente urbano, pero también viajo con él. Ojo, viajo entre Alicante y Madrid, Madrid y Alicante, porque al final vivo en Alicante, trabajo mucho en Madrid, sobre todo para recoger coches de prensa y demás. Y la verdad es que viajo sin ningún tipo de problema, y el coche donde mejor se mueve, por supuesto, es en uso interurbano y en ciudad. El sistema de carga rápida, de carga en corriente continua, tiene un muy buen rendimiento, pero no el rendimiento que promete la marca y que promete su ficha técnica. Se supone que puede cargar a máximo 100 kilovatios, algo que te hace pensar el decir, oye, es un coche con una batería razonable, un poco justa, pero una batería razonable, y un sistema de carga muy, muy rápido. Pues no es realmente así, es decir, el coche no carga a 100 kilovatios. El coche, yo he llegado a un cargador al 2% de batería y nunca, jamás en la vida he visto 100 kilovatios en el cargador. El coche se carga a un máximo aproximadamente de 87 kilovatios, y además te diré que es un coche que necesita, te estaré poniendo ahora mismo la curva de carga, pero es un coche que necesita que lo cargues al mínimo de batería posible. ¿Y por qué? Quiero decir, para que te merezca la pena en los viajes, para que sea eficiente en términos de tiempo de carga, etc. ¿Y por qué? Pues porque cuando está muy bajo de batería carga bien, pero enseguida empieza a bajar de manera muy marcada la potencia de carga. Entonces es verdad que la relación entre autonomía, consumo y potencia de carga hace que los viajes se pueden hacer sin ningún tipo de problema, pero es verdad que tienes que estar haciendo paradas cada en torno a 150, 180 kilómetros aproximadamente, porque no vas a cargar en los cargadores hasta el 100%, sino hasta el 80%, y la verdad es que tienes que hacer paradas un poquito más largas de lo deseable. Pero es un coche que, honestamente, en términos de habitabilidad se mueve de maravilla. En términos de rendimiento del sistema de propulsión, la verdad es que no tiene problemas. Habrá quien considere que está demasiado limitado. Yo es que me he vuelto mayor y ya no corro, entonces no me supone ningún tipo de problema. Es un coche que además es agradable en la conducción, es silencioso en cuanto a aerodinámica, a pesar de que es un coche que tampoco es que tenga un aislamiento de maravilla. Ya veis los materiales con los que está hecho, y que es bastante cuadrado. Bueno, pues no se cuela demasiado ruido ni de los neumáticos, ni tampoco del aire, entonces es agradable de conducir. La dirección es muy suave, es un coche que filtra bien las irregularidades, pero sí que es verdad que es un coche quizá excesivamente filtrado. No es un coche que se disfrute tanto en la conducción como un Renault 5, sino que es un coche mucho más pensado para ir de un punto A a un punto B, y no te comunica del todo con mucho detalle lo que está ocurriendo en el eje delantero. Tampoco es tan agradable de suspensión como lo es un Renault 5, en fin, es un coche más práctico y más funcional, la verdad, y evidentemente tiene la ventaja de que tiene mucho mejor espacio en las plazas traseras. ¿Yo recomendaría este coche? Yo sí que lo recomendaría, por supuesto, pero sí que es verdad que no es la mejor opción que existe dentro del segmento. Las mejores opciones, desgraciadamente, o tienen unas plazas traseras muy pequeñas, como es el caso del Renault 5, o sencillamente
no tienen 5 plazas homologadas, como es el caso del Hyundai Inster o del BYD Dolphin Surf, que son coches que son una auténtica maravilla. Uno con batería NCM, en el caso del Inster, y otro con batería LFP, en el caso del BYD Dolphin Surf. Y también os diré que es verdad que pueden ser otros coches técnicamente mejores en todo lo que es propulsión, batería, sistema de carga, etcétera, en toda la parte eléctrica y motriz. Bien, pero es verdad que la habitabilidad que ofrece este coche y el enfoque práctico, funcional y sencillo que ofrece no lo ofrece ningún otro coche eléctrico dentro del segmento. Y ahí tienes, por ejemplo, al Citroën C3, que es su hermano gemelo, es exactamente el mismo coche a nivel tecnológico, pero, por ejemplo, la tecnología a bordo no es tan buena, empezando por el cuadro de instrumentos, y la habitabilidad no es tan buena, y la calidad de construcción del propio coche tampoco es tan buena. Así que, honestamente, este es un coche que tiene sus ciertas limitaciones, se le pueden aplicar mejoras a nivel de software y espero que se apliquen, pero es una opción realmente única dentro del segmento y que también tiene ciertos cuidados a nivel de diseño que no tienen otros. Entonces, hay gente que también compra con el gusto y no solo con la necesidad. Fuera de eso, también te diré que desgraciadamente el tema de actualizaciones de software, tecnología, etcétera, es muy sencillo hasta el punto de que a alguien que venga de un coche de combustión le agradará mucho porque no tiene nada raro, pero es verdad que los que son amantes de la tecnología y del coche eléctrico y conocen cómo funciona todo esto, probablemente se encuentren con un coche excesivamente simple y excesivamente limitado. En fin, que me enrollo. Como digo, es mi coche, yo me lo he comprado, el precio de este coche son 26.000 y algo precio PVP al contado, ¿vale? Sin financiación, sin ayuda, sin promociones, sin descuentos, sin nada, es el precio al contado y punto, algo más de 26.000. En este acabado la prima, que está mucho más equipado, con todo tipo de sensores, sistema de asistencia a la conducción, todo, y es un coche con el que llevo ya casi 2.800 kilómetros. Como digo, hago mucha ciudad, hago también viajes y la verdad es que yo no me arrepiento en absoluto de haberlo comprado, ni siquiera a pesar de sus limitaciones. Así que, pues bueno, la verdad que sí que me parece una opción de compra recomendable, pero hay una serie de cosas que hay que conocer sobre él y que son importantes. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjalo un like y nos vemos a la próxima.